En este vídeo voy a explicar a trabajar con pelo en malla. En malla podemos hacer pelo y pelo corto. Este vídeo va a tratar de pelo corto, porque el pelo corto se hace con una herramienta diferente. Para hacer pelo corto tenemos que ir al módulo de render y tenemos un menú aquí que pone Fur. Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar la superficie donde queremos aplicar el pelo. En este caso va a ser esta esfera que tengo seleccionada. Me voy al menú Fur, Attach Fur Description y pulsamos en New, porque vamos a hacer un pelo nuevo. En malla podemos guardar en la shelf diferentes configuraciones de pelo. En el caso de hacer un pelo nuevo tendríamos que ir hasta aquí. Cuando hacemos esto, malla ya crea el pelo. El pelo que crea por defecto es un poco extraño, es de color blanco y está totalmente tieso, como si fuera un cactus. Si renderizo, ¿vale?, veréis que parece de todo menos pelo. Esto es porque tenemos que configurarlo. Por defecto el malla crea un pelo, una definición de pelo, y a partir de modificar los atributos de ese pelo, de ese fur, obtendremos los resultados que nos interesen. Yo en mi caso quiero hacer como si este personaje fuera un peluche. Entonces voy a crear una especie de pelo tipo peluche, seleccionando el color del personaje también. No quiero que el pelo sea blanco y la cantidad de pelos tiene que ser mucho más grande. Entonces cuando yo selecciono el pelo, aparece un nodo nuevo por aquí en Shapes. Esto representa estos atributos que tenéis aquí, estos 4 atributos, representa que son una previsualización en tiempo real de lo que sería el fur. No quiere decir que yo aumente el número de pelos que veo visualmente en tiempo real en malla y aumente en el render. Esto es totalmente... o sea, no está conectado. Por ejemplo, si yo quiero aumentar y disminuir el número de pelos en tiempo real, me voy aquí al uSamples o Samples. En vez de 32 ponemos 10. La representación de pelos más pequeña. Pero si yo hago un render, aparecen los mismos pelos que aparecían antes. Esto es solo para una representación en tiempo real. Si yo tengo muchos pelos en pantalla, el ordenador va a ir lento, malla va a ir lento. Entonces no es recomendable, si no tenéis una máquina muy potente, tener muchos pelos a la vez. Y este parámetro que tenéis aquí determina también la calidad del pelo que vemos en tiempo real, porque el pelo se puede romper. Esto es un término ya en plan peluquería. Cuando el pelo está roto está como extraño, como que no sigue una dirección, sino que está como arrugado. Pues eso se puede crear también con fur. Lo que pasa es que si el parámetro estuviera a 0, ese efecto no lo veríamos. En 1 representa que está el modo de pelo en tiempo real con la máxima calidad. Y si queremos ver el color del pelo que estamos marcando, este parámetro tendría que estar encendido, justo el parámetro que está abajo, el color feedback. Por defecto está encendido. Si lo apagamos, el color del pelo no aparece, aparecen como si fueran unas líneas, pero no tenemos el color del pelo. Luego, a la hora de cuando creamos el fur, también crea otro nodo, que es este que tenéis aquí en los inputs, que es el fur description 1 en este caso. Aquí es donde están todos los atributos que definen lo que sería el pelo. El fur description lo podéis modificar. Peluche, por ejemplo, en mi caso, para que se entienda, por si luego creamos más furs, sepamos exactamente para qué es cada pelo. Para modificar los atributos hemos dicho que podemos ir aquí a los inputs o
control A para entrar al Attribute Editor y nos vamos al nodo peluche, que es el que hemos modificado antes. Y aquí hay una serie de atributos al principio. En esta caja de aquí nos dice el fur donde está asignado, en qué objetos. Por defecto ahora solo está en el cuerpo, en lo que es la esfera grande. Cuando renderizamos pelo le podemos decir a Maya, renderízame el pelo pero que no aparezcan los brillos o que no aparezca el color, porque luego en postproducción podemos jugar un poco con esto, porque el problema que tenemos cuando trabajamos con fur en Maya es que el fur se renderiza como si fuera un PaintFX. Representa que no es totalmente 3D, no está en la escena realmente. Es como si fuera una imagen que superpone cuando se ha acabado el render de todas las geometrías que tenemos en Maya. De tal forma que la luz es simulada también. Y si queremos jugar con el pelo, podemos trabajar renderizando por capas, que esto ya veremos en otros vídeos cómo se hace, para obtener una calidad más grande de lo que sería el renderizado final. Este parámetro de density, aquí es donde exactamente le decimos el número de pelos que va a tener el personaje o el objeto seleccionado. En este caso le estoy diciendo 1000. El personaje va a tener 1000 pelos. Si yo quiero aumentar el número de pelos, simplemente cambiamos este parámetro y a la hora de renderizar aparecerán más pelos. Cuidado con este parámetro porque hace que el render sea más lento. Cuando estéis empezando a trabajar con fur, podéis trabajar con un número que no sea demasiado alto y cuando ya esté todo definido, ya podéis marcar una densidad más grande. Y este parámetro que tenéis aquí, el Global Scale, lo que hace es aumentar todos los parámetros del nodo del pelo por el número que pongáis. Ahora por defecto no se va a multiplicar ningún valor. Esto es en principio si queréis aplicar el mismo pelo a un objeto más grande y queréis que todos los atributos tengan el doble de valor, no tenéis que ir valor por valor modificando los atributos, sino que simplemente tendréis que meter, si fuera el doble de grande, pues un 2. Si bajamos por aquí tenemos más atributos, por ejemplo el color. En Maya el pelo tiene dos zonas, la zona de la raíz, que sería la base. Fijaros que si modifico el color modifica solo la base del pelo, y la punta, como si fuera la realidad. O sea, la raíz siempre suele ser más negra de un pelo y más clara la parte de fuera. Pues aquí tendríamos que seleccionar el color que queremos aplicar. Por ejemplo, voy a aplicar en los dos el rojo, que es el color por defecto que tiene el personaje general, y la raíz la voy a poner un poco más oscura. Aquí tenéis para controlar lo que sería el brillo. Este sería para el color del brillo, se lo podemos marcar por aquí, del pelo. Si queremos que tenga un poco de iluminación nuestro pelo por defecto, podéis manipular estos parámetros. Esto añade color de ambiente. Esto en principio lo vamos a dejar más bien tirando a negro porque el pelo por defecto suele tener bastante brillo, el pelo que hacemos en Maya. Este parámetro de aquí controla la intensidad del brillo. Vamos a hacer una prueba de render. Vamos a bajar el número. Fijaros que a valores más bajos el brillo se extiende más. Entonces intentaremos poner valores altos. Esto depende del número de luces también que tengáis en la escena. Lo largo que queréis el pelo,
En este caso es este atributo que tenéis aquí. Este atributo de aquí es para crear zonas calvas, el baldness. Esto lo que hace es quitar aleatoriamente pelo. Si renderizamos y vamos modificando el valor, veréis que irá quedando calvo el personaje, irán habiendo cada vez menos pelos. Esto por defecto lo voy a poner en 1. Y estos tres atributos que tenéis aquí, el inclination, el roll y el polar, es para cambiar la inclinación del pelo. Esto es seleccionar, voy a hacer más largo el pelo porque si no es más difícil de ver, aunque no esté bien. Fijaros el length, un poquito, el roll plancha como el pelo, hacia un lado o hacia otro, y el polar gira sobre sí mismo. Veis que va girando. Pues a partir de estos atributos podéis colocar el pelo de la forma que os interese. Voy a dejar más o menos así.